vuelta con ustedes. Recuerden nuestras redes sociales, @encontexto_i, @Carlos Penaloza. Saludamos al concejal Oscar González, concejal del municipio de Chacao, que nos reporta sintonía hoy acá desde la ciudad capital. Gracias por estar con nosotros en sintonía y esperamos tenerlo por acá para que nos cuente un poco lo que se está haciendo en el Consejo Municipal, ya que ha cerrado este año 2022 y hemos podido traer a distintos representantes que resultaron electos el pasado 21 de noviembre. Por cierto, también va a estar con nosotros hoy un concejal del municipio Libertador para precisamente hablar de qué está ocurriendo en esta jurisdicción. El diálogo ha dado para todo. El diálogo, tanto el de México como el que ha sido con la Alianza Democrática, como el que ha sido con la Alianza del Lápiz, ha dado para muchas declaraciones y el Movimiento al Socialismo también ha emitido las suyas y habla de un gobierno cornudo que se sienta con unos, que se sienta con otros, que usa el diálogo con los distintos sectores. Y para hablar de eso está con nosotros en estudio Jorge Mirabal, él es subsecretario nacional del Movimiento al Socialismo. ¿Cómo es un gobierno cornudo? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación al programa y muchas gracias a ustedes por acompañarnos durante este espacio de tiempo. Mira, para el MAS, ya te voy a responder lo del gobierno cornudo, para el MAS, el diálogo y la reconciliación ha sido nuestras banderas desde 2010, 2012. En 2019 participaron Inclusive, en el proceso de diálogo. Participamos en el proceso de diálogo, pero nosotros decidimos en este periodo que nos correspondió en el MAS de sobrevivir al ataque a este mal gobierno, porque debemos entender que el primer partido judicializado de Venezuela o intento de judicializar fue el MAS, con el más menos en la ruptura del 2002 en adelante. Y desde ese momento somos uno de los partidos más longevos en Venezuela, con una identidad propia, sin judicialización, y así lo vamos a mantener porque estamos apegados a las normas venezolanas y creemos en la democracia. No es un partido colaboracionista, porque quienes apostaron al diálogo fuera de 2022 Mira, dicen son colaboracionistas, le hacen el juego al gobierno. Pero es que cuando nosotros hablamos de diálogo y de reconciliación, tiene una característica particular, porque tú puedes hacer el diálogo con tus hijos, puedes hacer el diálogo con tu familia, diálogo entre empresarios, pero el diálogo de reconciliación es con el que estás molesto, con el que tienes una ruptura. Y los venezolanos, el 80% de los venezolanos tenemos una ruptura con este mal gobierno. Ahora, este mal gobierno es el que tiene el sartén por el mango y es el que tiene unas normas y es en definitiva el administrador de los recursos de todos nosotros para atenderlo. ¿Cómo hacemos si no es sentándote con ellos? Ahora, pensar que el diálogo con este gobierno es un vals de rosa es un error. Pensar de que un partido como el Movimiento al Socialismo va a ir a una reunión solo, porque nosotros consideramos que el diálogo debe hacerse en Venezuela con distintos actores y partidos políticos y gente de la sociedad civil y empresarios para poder enrumbar. Pero un solo diálogo, no un diálogo... Pero tú puedes hablar todo lo que quieras, el diálogo nunca cae mal. O sea, ¿qué está sucediendo en concreto? Diálogo de México. El diálogo de México hay que cancelarlo de la mejor manera, porque ya hay condiciones suficientes para que eso se resuelva en Venezuela. En México se están suscribiendo los acuerdos que se han venido haciendo. México jugó un papel importantísimo para los venezolanos que en su momento detuvo una arremetida mucho más violenta por parte de países extranjeros en el país. Ese diálogo ayudó mucho a eso. En ese momento, en ese diálogo, que además los actores que están allí, venezolanos, opositores, igual que yo, igual que muchos de los que nos están viendo, porque no podemos hablar de oposiciones de primeras o de segundas. Yo puedo estar molesto con cualquiera de la oposición, pero si está de este lado, estamos obligados a sentarnos a conversar para resolver los problemas de la mejor manera. O sea, no debemos buscar quién es el mejor opositor para llegar de segundo y mantener al mal gobierno de primero. No, yo creo que hay que madurar en esa relación. En México, por ejemplo, se acaba de aprobar unos recursos de Naciones Unidas, administrados por Naciones Unidas, para Venezuela.
Bueno, se está la expectativa de que finalmente se liberen los recursos. Pero no solamente basta que se liberen los recursos, eso también pasó con Gaddafi, por cierto. A Gaddafi también le liberaron un poco de recursos en su momento. Pero cuando eso llegue a Venezuela, si los que están en la Asamblea Nacional, en este momento, a esta hora, cuando estamos en vivo, la Comisión de Finanzas debe estar reunida en la Asamblea Nacional con una oposición minoritaria, por cierto. Si eso no entra dentro del plan paraguas, que es el endeudamiento, el presupuesto de endeudamiento, ¿cómo hacen para desembolsarlo? ¿Cómo hacemos para trabajar? Entonces, en algún punto, la oposición que está en México con la oposición que está en Venezuela deben tener puntos de coincidencia y pensar en el país. A eso es que apuesta el MAS. El MAS es un partido que durante estos 20 años que hemos sobrevivido a la persecución del chavismo, tenemos una identidad propia, creemos en el diálogo y en la reconciliación de los venezolanos como norte, creemos en la descentralización, creemos en una economía social de mercado, venimos con unos valores importantes. Este año nos sirvió para frenarnos, Carlos, y amarrarnos los zapatos, porque veníamos en una carrera, y hoy el MAS, ya en el 2023, estaremos presentando unos conceptos modernos del MAS, porque un partido que se fundó hace 50 años, con todas las expectativas, pues el país se movió, el mundo se movió, tenemos la tecnología. Tú y yo fuimos los últimos que jugamos yo, Trompo y Perinoli, y jugamos con WhatsApp, conocimos el WhatsApp, somos esa generación bisagra. En este momento, para el MAS, no forma parte del G4, ni de la Alianza Democrática, ni de ninguno de los grupos, que está bien, la política permite que los grupos puedan unirse. Ahora lo que nosotros estamos buscando, hoy estamos buscando es que eso tenga un solo contexto. Pareciera, por ejemplo, que las primarias de la oposición son una salida, no es la única, para ponernos de acuerdo, porque lo que tenemos que tener el norte es que a quien hay que derrotar es al gobierno, no derrotarnos entre nosotros, tenemos que acordarnos entre nosotros. Pero parece hoy casi imposible, podríamos decir. Vemos más fácil que la oposición por separado se reúna con el Ejecutivo que la oposición reuniéndose entre sí. Parece imposible ver a la Alianza Democrática sentarse con el G4 o a la Alianza del Lápiz sentarse con el G4. ¿Por qué está ocurriendo eso? Esa es una realidad que hay que resolver en Venezuela. Ahora, no es con la crítica y la descalificación, es con los puntos de acuerdo que los hay. Los puntos de acuerdo que los hay, que existen. El principal, el voto como instrumento de lucha. Por ejemplo, una porción de la oposición que trabajó en opciones distintas a esa, bueno, regresó a eso. Ahora, hay heridas que hay que sanar. Ahí, después que tú te fracturas un brazo, pones un yeso y después tienes que hacer una rehabilitación. La oposición debe pasar por ese proceso y debe hacerlo rápido. Pero además, la esperanza de ustedes que nos están viendo está en ustedes. Y se demostró. Barinas lo demostró. Los partidos fuimos irresponsables y no logramos hacer candidaturas únicas. No lo hicimos. La alianza se fue por un lado, el G4 por el otro, y no hubo manera. Pero después los candidatos tampoco se pusieron de acuerdo. Y el voto corrigió el error. El voto ciudadano dijo, nosotros no nos calamos más un gobierno rojito en Barinas. Y con el voto escogió democráticamente una opción distinta como una máquina de afeitar de esa famosa que tenía, la primera pasa y la segunda lo repasa. Perdieron 2 veces en Barinas. Lo pueden pintar como quieran, pero se repitieron las elecciones y perdieron 2 veces. ¿Quién resolvió eso? Lo resolvió el voto ciudadano. Entonces, porque además hay otro grave problema. Los partidos políticos, todos, incluyendo el Partido Desunido de Venezuela, que está en el gobierno, porque es desunido, y en Aragua demostraron que están desunidos. La gobernadora anda por un lado, los alcaldes por otro, los ministros por otro. En Tejerías tú no sabes qué pasó, cuánto pasó, etcétera, porque no se ponen de acuerdo. Que la oposición no se reúna afecta la esperanza. Pero esa desunión del chavismo está afectando el presente, sobre todo en el estado de Aragua, por ejemplo, que no sabemos cosas que están sucediendo allí porque no hay manera de comunicarse. Entonces, para los venezolanos y para todos los que estamos aquí, esos partidos políticos dejaron de ser la intermediación entre la ciudadanía y el Estado.
y están las ONG, y están las fundaciones, está la comisión de primaria, que me parece que es espectacular. El MAS hizo una reunión con la comisión de primaria. Nosotros desde enero, en el aniversario del MAS, cuando cumplimos años, anunciamos al país que el MAS apostaba a elecciones primarias para escoger el candidato. Primarias con doble vuelta. Que fueron descartadas ya, por cierto, por la comisión. Ahí va. Primarias con doble vuelta y tarjeta única, porque así permitía que no se enredara tanto el papagayo, igual como hemos hecho otras propuestas. El listado, para que haya una elección tienen que pasar varias cosas. Tienen que haber electores, tiene que haber quien cuente los votos, tiene que haber candidatos, tiene que haber quien garantiza la seguridad de eso. Ahora, si nosotros hacemos unas elecciones primarias, ¿quién va a hacer el listado? Tenemos el listado del Consejo Nacional Electoral que está allí. Que algunos no quieren recurrir al CNE. Entonces empieza las discusiones, para después en el último momento decir este señor sí existe, este señor no existe. No, vale, usemos el del CNE. Usemos los centros del CNE y articulemos con el Estado, porque esto es un problema de Estado, para los temas de seguridad. ¿Por qué? Porque Venezuela no es Chacao ni es Baruta. Venezuela es Las Tejerías, el sur de Aragua, La Guajira, donde en elecciones, con todo el aparataje del Estado, hemos visto las cosas que han pasado. Ahora, una fiesta democrática de la oposición para derrotar este mal gobierno, que lo vamos a hacer en el 2024, Dios mediante, no va a pasar nada. ¿Quién va a garantizar todo eso? ¿Quién garantiza la movilización del material electoral? Desde el MAS estamos a la disposición de esas elecciones primarias que se está convocando desde ese sector, y si hay otras también, porque nosotros como política, nosotros apostamos a las elecciones como instrumento de lucha. Nos toca despedir. No tenemos candidato presidencial. Nos toca despedir. No, sabemos que no han presentado todavía una candidatura. No vamos a presentar candidatos. La política del MAS es el proceso en este momento. Pero ¿qué pasa? Y ya rápidamente para finalizar, la política es el proceso. Imaginemos el proceso perfecto, el proceso que pueda satisfacer a todos los actores políticos y a todos los involucrados, pero que no se conecte con la gente. ¿Quién pone los votos si los liderazgos políticos hoy no superan los 20 puntos porcentuales? Y no se trabaja precisamente en recuperar la confianza del ciudadano. Tal vez el ciudadano en Barinas tuvo esa responsabilidad, pero no se sabe si va a ser así para una primaria, que es un evento exclusivo de un sector político del país. Esa es la tarea y esa es la campaña que se debe realizar. Pero la responsabilidad y la solución de los graves problemas de Venezuela no recaen solamente en los partidos políticos o en los candidatos. Es responsabilidad de cada uno de nosotros y el compromiso que tenemos por Venezuela. Cada quien desde su espacio, el elector desde usar el voto como instrumento de lucha. Los partidos políticos, porque sin partidos políticos no existe democracia, así como sin familia no existe sociedades, ¿sabes? Y las fuerzas vivas del Estado. El Estado debe garantizar el derecho. Hay momentos importantes en el mundo, en el país, y nosotros apostamos que es en democracia, con el voto, como nosotros vamos a poder avanzar en Venezuela, inclusive con esa porción de ese chavismo que está en los barrios, que nos está viendo y que puede considerar que existe una esperanza, porque el proyecto no es llegar con un currículum, sino llegar con un proyecto para mejorar la calidad de vida de los y las venezolanas. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Jorge Mirabal, subsecretario nacional del Movimiento al Socialismo. Nos vamos con un comentario de la audiencia. Eduardo Rodríguez nos escribe a través de Instagram. El único que se beneficia con estas confrontaciones entre ellos es el gobierno. Hacemos una pausa y de regreso seguimos con más. Nos envía otro comentario, por cierto. Dile a tu invitado que se sienten en una mesa amplia con los partidos de oposición, los sindicatos, movimientos sociales de oposición y lleguen a un consenso y nombren 3 voceros, una parte social, uno para la parte económica y otro para la parte política y electoral, y ya, que dejen la confrontación estéril entre ellos mismos, que no trae ningún beneficio al país. Somos voceros de lo que estás diciendo en todas las reuniones que hacemos en todos los sectores. Bien, hacemos una pausa. Al regreso, Jesús Bolívar estará con nosotros, concejal del municipio Libertador y secretario de la Acción Democrática en esta jurisdicción.